Buen día, hoy hablaremos sobre la actividad número 2, titulada Autoridad y Violencia. A lo largo de esta presentación daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? Nuestro equipo de trabajo está conformado por Laura Camila Hernández, José Guillermo Mora, Ana Rita Lara, Joner Alexander Rosero y pues quien les habla, Angélica Ginette Trujillo. Este trabajo se elaboró con el fin de observar o analizar el vínculo que existe entre la autoridad y sus subordinados, investigando así los siguientes subtemas. Una defensa de la autoridad estricta, una defensa de la autoridad flexible, una defensa de la subordinación, quien obedece a la autoridad revolucionaria, una defensa del subordinado obediente, una defensa de descripción de la autoridad ideal. Estos temas nos van a permitir hablar sobre la relación que existe entre la autoridad y sus subordinados, permitiéndonos así solucionar y responder a la pregunta planteada al inicio de esta presentación. Empezaré hablando del primer tema, que es una defensa de la autoridad estricta. ¿Qué es una defensa de la autoridad estricta? Es un tipo de liderazgo que impone leyes o normas estrictas a un grupo u organización sin necesidad de explicar o justificar su validez. ¿Cuál es su importancia en la actualidad? Asegurar la organización, el cumplimiento de las normas y seguridad en diferentes sectores de la sociedad. Respecto a los temas que también, digamos, el profesor nos dio para apoyarnos, Engel en su ensayo denominado La autoridad no define la autoridad estricta, pero sí reconoce que en ciertas estructuras esta autoridad es indispensable para garantizar el orden, la eficiencia y la seguridad. Entonces, según respecto a las lecturas de Engel y Stronsky, ellos dicen que la autoridad estricta es un elemento clave en la organización social y política, porque garantizan el orden, la estabilidad y la coordinación, evitando el caos y la desorganización. La opinión de Engels en su texto de la autoridad dice que la autoridad es una necesidad práctica en cualquier estructura social compleja. Utiliza ejemplos como la fábrica y el ejército para demostrar que sin una autoridad que imponga disciplina y organización, el funcionamiento de las empresas o organizaciones no va a ser posible. Y la opinión de Stronsky dice que, pues más que todo, él analiza la autoridad en la antigüedad, donde está vinculada la divinidad y el poder absoluto de los monarcas y líderes en ese entonces. En sociedades antiguas, la autoridad estricta era fundamental para mantener el control social, la cohesión del imperio y la justicia. Sin ella, los sistemas políticos podrían fracturarse y colapsar. La importancia en la organización social, según estos filósofos. Ellos coinciden en que la autoridad estricta evita el caos y la anarquía en sociedades complejas, permiten la toma de decisiones centralizadas, asegura la obediencia y el cumplimiento de normas, lo que facilita la convivencia y el desarrollo en las organizaciones o en las sociedades. Acá hay algunos ejemplos, pues según Engels, el ejército, el gobierno centralizado, las fábricas y la revolución industrial. Digamos, en el ejército, la disciplina y la obediencia a las órdenes superiores son esenciales, eran esenciales en esa época. Un soldado no podía gestionar cada orden en el campo de batalla, ya que la falta de coordinación puede llevar al fracaso de una estrategia. Y los ejemplos de Strauss dice que imperios antiguos y monarquía absoluta, en la antigüedad el poder solía estar ligado a lo divino. Reyes y emperadores eran considerados figuras de autoridad, digamos, de Egipto y el faraón. El faraón tenía un poder absoluto y era visto como un dios en la tierra. Su autoridad garantizaba el orden en el vasto imperio Egipto. Y pues la conclusión sobre ellos es que la autoridad estricta, según ellos, es una herramienta esencial para la organización social y política, ya que garantiza el orden y la estabilidad en diferentes contextos históricos y estructurales. Buenas tardes, soy Joner Alexander Rosero, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y en este momento me corresponde enfatizar en el subtema una defensa de autoridad flexible, y bajo este concepto resolveremos la pregunta: ¿cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? La autoridad necesaria pero flexible. Bueno, dentro del contexto de una defensa de autoridad flexible, Engels creía que la autoridad es necesaria para organizar cualquier grupo grande, como una fábrica o un país, pero ante ello debía existir un líder reconocido por ese mismo grupo, para que se impusiera una autoridad, pero esa autoridad no debía ser abusiva. Esa debía, pues, obviamente ser flexible y adaptarse a las necesidades de cada situación. Un modelo ideal como ejemplo práctico de liderazgo podemos tomar como referencia un equipo de básquet o de fútbol, y debe existir un capitán.
Este debe impartir funciones a cada miembro, lo que se considera una relación que se basa en función de la coordinación y una meta compartida para que el equipo sea exitoso y alcance el mismo objetivo. Dentro del movimiento socialista comienzan a tener pensamientos y debates distintos dentro de los movimientos socialistas referente a la autoridad. Y debido a esto, el anarquismo, que aboga por la abolición de toda autoridad, comenzaba a ganar terreno. Entonces, Engels busca contrarrestar esta visión argumentando que la autoridad es necesaria en cualquier sociedad, especialmente en la transición al socialismo. Para Engels, eliminar a toda forma de autoridad era algo imposible. Engels no estaba de acuerdo con el pensamiento anarquista, que pensaba eliminar toda forma de autoridad. Eso llevaría al caos y pues obviamente debilitaría la transición socialista, ya que le permitiría a la clase dominante también que esta se hiciera más fuerte y por ende estos volverían a tomar el poder. Él creía que aunque en el futuro la gente se organizaría de forma más libre, siempre sería necesario que alguien tomara las decisiones y coordinara las acciones. Los puntos en que Engels enfatiza en que la autoridad es inevitable se centran en estos dos. En el primero, para que cualquier sociedad funcione, todas las personas deben trabajar unidas, ya sea para producir bienes, construir infraestructuras o simplemente vivir en una comunidad. La cooperación es muy fundamental. Y en el otro punto, para que la cooperación sea efectiva, se necesita coordinación, es decir, organizar y dirigir los esfuerzos de las personas para que puedan alcanzar una misma meta. En una fábrica, alguien debe decidir qué se produce y cómo se produce. En un ferrocarril, alguien debe coordinar los horarios de las rutas, etc. La autoridad, en este sentido, surge de la necesidad de organizar el trabajo y garantizar, pues obviamente, también la eficiencia. En otras palabras, la autoridad es una herramienta inevitable para la organización. Engels tiene una visión práctica y realista sobre la autoridad. Entiende que es necesaria para que los grupos grandes, como una fábrica o un país, como habíamos mencionado anteriormente, puedan organizarse y funcionar. Sin embargo, insiste en que esa autoridad no debe ser abusiva, sino flexible. Bueno, en relación a la pregunta inicial, ¿cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? En este breve recuento que acabamos de tener sobre el pensamiento de Engels, podemos responder que la autoridad debe ser reconocida y basada en el consentimiento de una necesidad funcional, que la autoridad ante el subordinado debe ser flexible, adaptable a la situación para que se encuentren y esta pues sea funcional, orientada a la coordinación hacia un objetivo en común y sobre todo no abusiva, evitando la tiranía y el control innecesario. Muy buenas noches, mi nombre es José Guillermo Mora Castañeda, estudiante de primer semestre de Derecho Virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Continuando con el tema de filosofía, del curso de Filosofía del Derecho, una defensa del subordinado revolucionario. El subordinado es quien obedece a la autoridad. Para ello nos hacemos una pregunta, y la pregunta inicial es: ¿obediencia o conciencia? ¿A qué se refiere? Se refiere a que el subordinado revolucionario está en un dilema, según Engels, de obedecer, pero a su vez tiene también el pensamiento revolucionario. Es para ello, este tema aborda la compleja relación entre obediencia y acción revolucionaria, ¿sí? ¿Qué es un subordinado revolucionario? Es aquel que aborda la compleja relación entre la obediencia a la autoridad y la acción revolucionaria. Esto pues ha sido objeto de debate en diversos campos, desde la filosofía política hasta el derecho internacional, y siempre estará ese dilema, obediencia a la autoridad versus la acción revolucionaria. Entonces vamos a seguir ampliando con unos aspectos claves este tema, ¿sí? Está el tema de la obediencia y la responsabilidad. En él, este es un punto central, es la tensión entre el deber de obediencia a la autoridad y la responsabilidad individual de actuar según la propia conciencia. En contextos revolucionarios, esta tensión se intensifica, ya que la autoridad establecida puede ser percibida como ilegítima u opresiva, ¿sí? Eso ya de acuerdo al pensamiento. Está también el otro aspecto clave, es el derecho de resistencia. El derecho de resistencia o rebelión reconoce la legitimidad de oponerse a una autoridad injusta. Este derecho ha sido invocado a lo largo de la historia para justificar revoluciones y movimientos de liberación. O sea que eso ahorita no es nuevo. Otro aspecto clave está la subordinación y acción revolucionaria. La figura del subordinado revolucionario plantea la posibilidad de individuos dentro de una estructura de autoridad puedan desempeñar un papel en la transformación revolucionaria.
Esto puede implicar desobedecer órdenes injustas, filtrar información o participar en acciones clandestinas. Consideraciones legales. El derecho internacional, en particular el derecho penal internacional, aborda la cuestión de la obediencia debida en casos de crímenes de guerra y lesa humanidad. Si bien la obediencia a órdenes superiores puede ser un factor atenuante, no exime necesariamente de responsabilidad penal individual. Un ejemplo de esto podemos decir que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Otro aspecto clave de acá de este tema está en la filosofía política. Filósofos como Hannah Arendt han explorado la relación entre poder, violencia y revolución, destacando la importancia también de la acción colectiva y la responsabilidad individual en la transformación política. Hay unas consideraciones adicionales en el contexto histórico, en los cuales Stroszewski, 2014, en la antigüedad nos dice: el contexto histórico y político es fundamental para comprender la acción del subordinado revolucionario. O sea que no es solamente el tema actual, sino que para poder comprender esa acción revolucionaria hay que mirar desde la parte de atrás, como nos lo manifiesta Stroszewski. La ética y la moralidad juegan un papel crucial en la toma de decisiones en situaciones revolucionarias. Yo creo que esto está muy claro en el contexto histórico y es donde la ética, la formación, digámoslo, juega un papel muy importante a la hora de tomar una decisión. Si tú quieres, si eres un subordinado, no solamente debes hacer caso y pasarte por las normas, por la parte legal. ¿Listo? En conclusión, ¿qué decimos? Una defensa del subordinado revolucionario es algo que se da en unos contextos históricos, políticos y filosóficos y que al final implica equilibrar la obediencia a la autoridad con la responsabilidad individual y el derecho a resistir la opresión. Buen día, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ana Lara y dentro de la actividad que estamos realizando, teniendo ya claro el concepto de autoridad, me toca conversar con ustedes sobre una defensa del subordinado obediente. Como estamos tratando de dar una respuesta clara de cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con su subordinado dentro del análisis hecho en mi investigación y en mis lecturas, considero que una de las cosas que vale la pena destacar dentro de cualquier tipo de autoridad que tengamos que afrontar en algún momento es el respeto. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la autoridad nosotros nos enfrentamos al principio de jerarquía. Entonces, como estamos enfrentados a este, debe haber un respeto entre el superior y el subordinado. En este caso, mi subordinado obediente debe tener confianza y debe considerar que tiene una comunicación clara con su superior para poder acatar las órdenes de la manera más clara posible y que también al cumplirlas, éstas no lo vayan a perjudicar. El subordinado obediente, ¿quién es? Es aquel individuo que acata las órdenes impartidas por un superior jerárquico. Sin embargo, tiene una característica muy especial y es que no es una subordinación ciega. Es decir, él tiene las siguientes características que le permiten en algún momento examinar la orden, considerar si esa orden es regular o irregular. ¿Cuáles son estas características? Se le considera que es una persona responsable, una persona respetuosa, una persona que cumple con su trabajo, que es capaz de obedecer una orden externa y aún así también es capaz de considerar sus principios y sus valores y sobre todo también las condiciones de su trabajo para darle una respuesta, sea positiva o negativa. Se considera que hace parte de un constructo, que hace parte de un grupo y tiene una voluntad y también es capaz de decidir y tener dominio propio. ¿Por qué? Porque si el subordinado no obedece la orden de su superior, va a haber un conflicto el cual ambos tendrán que resolver en algún momento. Dentro de los tipos de autoridad encontramos aquí también tipos de obediencia. En este caso estamos hablando del tipo de obediencia que podemos conocer como obediencia debida o jerárquica. ¿Qué es? Que es una situación en la cual una persona o grupo de personas tiene la obligación jurídica de obedecer a otra. Este es un ejemplo que nosotros podemos ver claramente. En este caso, yo voy a colocar 3 ejemplos que son en las órdenes militares, en las órdenes impartidas a funcionarios públicos y en órdenes impartidas también en el campo médico. ¿Por qué? Porque en las órdenes militares, el superior considera que su subordinado o su militar de menor categoría está en la obligación de hacer lo que él le ordena sin pensar, solamente acatar la orden, obedecerla y ejecutarla. Sin embargo, yo puedo considerar decir que no, porque va de pronto en contra de mis principios o va en contra de los valores de la institución.
En órdenes impartidas a funcionarios públicos también. ¿Por qué? Porque se puede presentar irregularidad al momento de que el superior imparte la orden. Ejemplo de estas órdenes, tanto en el campo militar como en los funcionarios públicos o en el campo médico, son en las órdenes militares, por ejemplo, cuando se puede hablar de torturas, cuando un ejemplo de estos es un ejemplo claro, cuando los militares en el Caguán decidieron robarse por orden superior o tomar la caleta que encontraron en San Vicente del Caguán y quedarse con lo que encontraron y no declararlo. Órdenes impartidas a funcionarios públicos pueden ser cuando el superior le dice a alguien que firma una documentación sin la debida diligencia, debiendo de pronto en algún momento mediar alguna documentación, alguna orden para hacerlo, sino que de pronto lo aparta, lo lleva a otro lugar y le dice, firma lo que no va a pasar nada. Allí yo también tengo que tener el criterio para determinar si eso es bueno o va a terminar para mí en algún problema. En órdenes médicas también, el superior puede decirle, coloque la inyección o algo así, y el subordinado, en este caso puede ser una enfermera, lo hace sin criticar nada. Sin embargo, las consecuencias, entonces, ¿en quién van a recaer? ¿En el superior o en el subordinado? Este tipo de obediencia debida es tenido en cuenta más que todo en los temas de carácter penal, porque este concepto ayuda a tratar de eximir de culpa al subordinado. Entonces, por eso es importante entender si el defendido tuvo ese criterio, tuvo esa oportunidad de analizar si la orden que estaba por cumplir iba a ser en contra o podía afectarlo en algún momento. Como conclusión, puedo decir que el subordinado obediente es aquel que sigue y cumple las órdenes de su superior. Al ser individuos que son cumplidores de sus deberes, pueden ser considerados como un buen elemento dentro del ambiente en que se desempeñan, en donde desarrollan sus actividades. Sin embargo, no podemos ser personas que obedezcan ciegamente órdenes porque en algún momento nos pueden perjudicar. Por eso es importante tener claridad de hasta dónde podemos acatar las órdenes del superior y también saber que al momento de negarnos de pronto a realizar nuestra actividad, podemos tener un conflicto con nuestros jefes que nos pueden llegar a inclusive hasta hacer perder nuestro trabajo. Gracias. Ok. Bueno, mi nombre es Laura Camila Hernández y a mí me correspondió el tema de una defensa de descripción de la autoridad ideal. Podemos entender como autoridad ideal aquella que ejerce el poder con justicia, equidad y en beneficio del bien común. No se impone por la fuerza ni por el temor, sino por el respeto y la legitimidad que le otorgan quienes la reconocen. Su liderazgo es firme, pero ético, basado en el diálogo, la transparencia y la responsabilidad. Como perspectiva de Engels de la autoridad, podemos entender que para él la autoridad ideal es la que no defiende la autoridad absoluta ni el autoritarismo, pero él creía que ciertos niveles de autoridad son necesarios en la organización social y en la transición al comunismo. Su debate con los anarquistas giraba en torno a si la autoridad podía ser justificada en ciertos contextos o si debía ser eliminada por completo. Como diferencia de autoridad opresiva y autoridad ideal, tenemos que la autoridad opresiva controla y somete, mientras que la autoridad ideal guía y protege con justicia y legitimidad. Engels defiende una autoridad funcional y necesaria, pero sin embargo critica las formas de autoridad que derivan en abuso y represión, ya que para él una sociedad ideal, la autoridad debería basarse en el consenso, la justicia y la participación democrática en lugar de la coerción. Bueno, como la autoridad en el derecho podemos entender que se puede analizar desde varias perspectivas, como lo es la filosófica, jurídica y sociológica. En términos generales, la autoridad en el derecho se refiere a la capacidad de una norma, institución o persona para imponer normas jurídicas que deben ser obedecidas. Como relación entre autoridad y legitimidad, tenemos que la autoridad y legitimidad están estrechamente relacionadas. Sin embargo, no es lo mismo. Una autoridad sin legitimidad es frágil y se sostiene solo con coerción o imposición, y la legitimidad refuerza la autoridad, haciendo que la obediencia sea voluntaria y no forzada.
Como conclusión, tenemos que para Engels la autoridad ideal no es un modelo permanente, sino una etapa transitoria en la evolución de la sociedad, ya que mientras exista explotación y desigualdad, la autoridad servirá a los intereses de una clase dominante. La verdadera autoridad ideal no solo podría existir en una sociedad sin clases donde la administración de los asuntos comunes se realice de manera libre y colectiva, sin coerción ni dominación. Ahora, como respuesta a la pregunta de cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados, llego yo a la conclusión de que la relación entre estos debe basarse en el equilibrio entre la legitimidad y justicia, evitando el uso arbitrario de la violencia, y para ello debe cumplir con ciertos principios como lo es la legitimidad y el reconocimiento, el uso de la coerción como última instancia, el diálogo y la persuasión y la garantía de derechos y bienestar. Muchas gracias.